¿Qué crees que pase con Europa si llega a ganar Trump? Que Europa va a tener que reaccionar de una manera absolutamente inédita, creo que es la palabra, ante la amenaza de Putin y ante la amenaza en que se va a convertir Donald Trump. Es decir, Trump es un agente de Putin, lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Cuando Putin declara que prefiere a Biden que Trump, es que te está diciendo exactamente lo contrario. Trump es su hombre en la Casa Blanca. Creo que Europa va a tener que asumirse más como una nación o como una organización de naciones independiente que va sola por el mundo y dejar de confiar en su más poderoso aliado, porque su más poderoso aliado ya no lo va a tener. Estuvo a punto de no tenerlo ya en la primera administración de Trump y no lo va a tener. No lo va a tener en la segunda administración de Trump. Yo creo que eso es hasta bueno para Europa, fíjate, porque ha dependido mucho de los Estados Unidos en muchas cosas y eso también le ha mantenido con ciertos cerrojos ideológicos en el debate con la derecha, que es lo que hemos ya comentado, con lo curioso que es que el prestigio de Ursula von der Leyen, que es de derecha, que es el Partido Popular Europeo, se basa en políticas socialdemócratas promovidas fundamentalmente por el grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento. Creo que es eso o hundirse, que Europa vuelva a pasar a la irrelevancia y se deshaga la Unión Europea. Para mí, que se deshaga la Unión Europea sería la más grande tragedia de la humanidad en muchísimos años. No porque no esté llena de errores y de problemas y de defectos y de todo lo que tienen todas las obras humanas, sino porque verdaderamente es la esperanza de las organizaciones supranacionales, no solo para Europa, sino para todo el mundo. El Congreso Panafricano tiene que funcionar como la Unión Europea, algún futuro organización panamericana tiene que funcionar como la Unión Europea. La Unión Europea se ha dado una forma de funcionar que le permite tener unidad en la diversidad. No ha convertido a los franceses en italianos ni a los españoles en belgas, pero poco a poco nos está enseñando a todos a ser europeos. Y yo creo que eso tiene que hacerse efectivo, más allá del sueño. ¡Ay, todos somos latinoamericanos!, que nos lo contábamos y ni nosotros nos lo creíamos, porque nos veíamos y veíamos las diferencias que claramente marcaban la diferencia entre un paraguayo, un guatemalteco y un mexicano. Y nunca tuvimos conciencia de la posibilidad real de la unidad y en la diversidad, como no fuera a través de la revolución. Y eso pues hubiera salido carísimo, porque la cantidad de huérfanos amontonados sería enorme. Entonces, sí, en el caso del triunfo de Trump, que veo cada vez más inviable, por cierto, y que veo que más ganas tienen que lo tenga sus centenados por el mundo, Europa va a tener que asumir un cambio de posición hacia una seriedad, hacia una visión de no tengo nada más que Europa para defenderme. Y eso lleva a incertidumbres que no creo, ni siquiera me atrevo a abordar, ¿no?